Buenas noches. Dice uno de los grandes gurús de la comunicación moderna que la manera más efectiva de empezar a comunicar es tomar conciencia de que todos percibimos el mundo de manera diferente, por lo que no conviene perder de vista a quién nos dirigimos para poder acomodarnos a su modo de percepción. En este espacio semanal de información eclesial, aquí en Crónica de la Iglesia y en toda nuestra programación, vivimos la certeza de que no todos ustedes tienen la misma percepción de la realidad. Por eso hacemos todo lo que podemos por acomodar esta discreta ventana de información a todos ustedes. Ya saben lo que es esto es Crónica de la Iglesia, el espacio semanal que les acerca a la actualidad de la vida eclesial aquí en Radio Televisión Diocesana. Tomen asiento que comenzamos. Cerrábamos la semana pasada con la celebración solemne de la fiesta de San Fernando Rey en el altar mayor de la Catedral Primada. Se aspira a que la memoria del Santo Rey castellano se celebre en lo sucesivo con todo el esplendor que merece el recuerdo del que fue verdadero impulsor de la Catedral Gótica de la ciudad imperial. Así fue recordado en su fiesta, en este contexto de preparativos para el 8º centenario de la construcción del Templo Primado. El señor arzobispo, por su parte, que presidió la Eucaristía, recordó del santo que convirtió su poder en servicio. El hombre que compaginó los polos opuestos, que supo convertir el poder en servicio, estar en el mundo sin ser mundano, y compaginó la doctrina y la fe de la mano de la Iglesia. Así definía el señor arzobispo de Toledo a Fernando III el Santo, al que se recuerda cada 30 de mayo. No pasó toda su vida más que conmovido por esa sensibilidad que tenía, un hombre también con mucha sensibilidad por la cultura, por el arte, por la literatura. Este hombre fue capaz de compaginar, por una parte, ser un hombre importante, por una parte, ser una persona que tenía mucho prestigio y entonces ser rey, pues como ahora, pero era realmente una maravilla del bien y la entrega que podía tener, ¿no? Pero eso lo compagina con ser un hombre humilde. El Cabildo Primado, que ha participado en esta celebración, la proponía no solo para reconocer la importancia del rey Fernando en la construcción del Templo Primado, sino también para darlo a conocer a toda la sociedad toledana. Todos sabemos cuando una persona es muy humana, decimos qué humano es, qué humanidad tiene, ¿no? A cuando es mundano. Es otra cosa, la mundanidad es otra cosa. San Fernando vive esa realidad. Es un hombre que vive esa profunda realidad de ser profundamente viviendo para Dios, pero a la vez profundamente humano. El arzobispo Jiménez de Rada, junto al rey Fernando, que después sería Fernando III el Santo, fueron los impulsores de la construcción de la Catedral Gótica, cuyo 8º centenario vamos a celebrar a partir del próximo año. Y ese mismo día, por la tarde, se celebraba la tercera jornada de Teología Espiritual en esta segunda y más reciente etapa, que llevaba por tema a Jesucristo Esperanza Viva. El Salón de Actos del Seminario Mayor acogía esta jornada, que se celebró ya básicamente en la tarde del viernes y técnicamente con 3 ponencias por boca de 2 únicos ponentes, y en la que con motivo del jubileo se profundizó en el sentido espiritual, teológico y antropológico de la virtud de la esperanza, que para nosotros es Cristo. Un paso más en la consolidación de esta gran obra diocesana. Jesucristo Esperanza Viva es el tema de las terceras jornadas de espiritualidad que se celebraban el pasado viernes en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. El Salón de Actos acogía este encuentro que presidía el señor arzobispo de Toledo y que buscaba profundizar el sentido más personal y espiritual de la virtud de la esperanza. Cómo renovar la esperanza en algo que también está en nuestro objetivo de nuestro sínodo diocesano, que es la acedia, el cansancio, el desaliento, el desánimo, que dicen los santos padres que es una de las realidades más grandes que tiene hoy la humanidad, ¿no? Es decir, y también a veces nos afecta a los laicos, a los religiosos, a la vida consagrada, a los sacerdotes, que esa es otra característica también del CETE que llega a todas.
La razón de vuestra esperanza fue el título de la primera ponencia del padre Ángel Espinosa de los Monteros, y a las 7:30 intervenía el deán de la Catedral de Jaén, don Francisco Juan Martínez Rojas, para tratar el tema de la gracia, de la indulgencia jubilar. Y también el pasado viernes, y también en el Seminario Mayor, se celebró un importante evento en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo. Se trataba de la graduación de algunos de los alumnos de estas 2 últimas décadas de andadura. En estos 20 años, más de 1.300 personas, laicos, religiosos, religiosas, han pasado por sus aulas y muchos de ellos han obtenido el grado en Ciencias Religiosas o el máster. El evento comenzó con la Santa Misa y concluyó con una celebración de imposición de becas a todos los egresados que han pasado por sus aulas. Alumnos, profesores, familias y egresados del Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo han participado de la primera graduación que celebra este centro de estudios teológicos desde que inició su andadura hace 20 años. El acto, que estuvo presidido por el señor arzobispo de Toledo, contó con la presencia de don Francisco María Fernández como padrino. Porque este instituto yo le vine a hacer y estuve en su nacimiento. A nosotros nos tocó, yo era secretario, nació por tanto, nos tocó hacer con don José Rico el plan de estudios que tienen ahora, porque no es el mismo que el de San Dámaso. Nuestro plan de estudios preveía que en 3 años tuvieran los conocimientos teológicos suficientes y después, cuarto y quinto, pues eran más formación pastoral o de pedagogía religiosa. El arzobispo emérito don Braulio Rodríguez Plaza y el director del Instituto Teológico San Ildefonso, don Carlos Loriente, asistieron a este acto en el que el actual director del instituto recordó la labor y trayectoria de varios profesores a los que se rindió un pequeño homenaje. Queridos alumnos, hoy vais a recibir vuestra beca de graduación. Han sido años de estudio que habéis pasado en nuestras aulas y que hace ya algún tiempo quedaron vacías y que extrañan vuestra presencia. Años donde, al igual que el niño Jesús, habéis crecido en sabiduría y en gracia a través del estudio de la formación. Antes del acto académico, el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, presidía la Santa Misa en la capilla del Seminario Mayor, donde se celebró la bendición de las becas. Una teología que se sitúa ante Dios y ante el misterio con corazón humilde. Si la ciencia nos hincha, desde luego tenemos poco futuro. Si la teología no nos hace humilde, esto era un poco el planteamiento que tuvo durante mucho tiempo San Francisco de Asís, que por nada del mundo quería ver que nadie estudiase teología. En la experiencia que había visto que había muchos teólogos que estaban hinchados de soberbia. En su homilia, el prelado toledano valoró el esfuerzo y compromiso de los alumnos que apuestan por su formación cristiana. Y también ese mismo viernes, además, la Virgen del Prado protagonizó un emocionante momento al descender del camarín a través de una rampa y ante la expectación de un notable número de fieles que acudieron a la basílica para vivir el momento. Vestida de rojo y oro, la patrona recorrió el centro de Talavera camino de la Colegial, donde pasó la noche y desde donde salió la mañana del sábado para iniciar la magna procesión jubilar, acompañada de una treintena de advocaciones marianas de toda la comarca. La misa vespertina corrió a cargo del provicario general. En la víspera de esta jornada, el viernes por la tarde, se producía la bajada de la Virgen del Prado desde su camarín para ir en procesión hasta la Colegial de Talavera, donde se establecieron turnos de oración durante toda la noche. Momentos antes, en la Basílica, la Santa Misa, presidida por el provicario general, don Raúl Muelas. La Virgen camina con su pueblo. Si es verdad que en Talavera sentimos muy cerca a la Santísima Virgen del Prado, todos venimos muchas veces a su basílica para visitarla, para estar cerca de ella. Existe aquí en nuestra ciudad esa venerable tradición de que el día 31 de diciembre todos pasamos por la habitación de la Virgen como buenos hijos que quieren vivir esa intimidad, ¿no?
El pasado viernes 30 de mayo se cumplían 68 años de la coronación canónica de la patrona de Talavera de la Reina, la Virgen del Prado, y este fue el motivo principal de su salida y procesión por las calles, ya que desde el año 2000 solo ha salido de su basílica en 4 ocasiones. En este año, con motivo del Gran Jubileo, en 2007, con ocasión de las bodas de oro de la coronación, y en 2011 para conmemorar los 8 siglos de la colegial de Santa María la Mayor. Pues bien, como ven, Talavera se convertía el pasado sábado en una catedral con motivo de la Eucaristía de la jornada de fin de curso pastoral. El señor arzobispo en su homilía presentó la figura de María como la peregrina de la fe que solo nos puede hacer felices y llevarnos a evangelizar. En esta cita tan mariana, más de una treintena de advocaciones y patronas de los pueblos de la comarca acompañaron a la Virgen del Prado en su procesión hasta el Parque de la Alameda, donde se celebró la misa con la asistencia de más de 5.000 personas que acudieron a la llamada a jubilar. ¡Viva la Virgen del Prado! En este ambiente, la Archidiócesis de Toledo ha celebrado este sábado la jornada diocesana de fin de curso en el Parque de la Alameda, en Talavera de la Reina. El día de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel se aprovechó para invitar a todas las patronas de los pueblos de la comarca talaverana, que acompañaron a la Virgen del Prado en su salida extraordinaria con motivo del Jubileo de la Esperanza. A las 10 comenzó la procesión con las imágenes hasta este punto del Parque de la Alameda, donde cerca del mediodía comenzaba la solemne celebración eucarística. El señor arzobispo de Toledo explicó que debemos seguir los pasos de la Virgen en nuestro sínodo diocesano. La Virgen es peregrina de la fe, como nosotros en nuestro sínodo diocesano ya convocado, y que a partir de ahora, con este gesto, comenzamos ya los grupos sinodales, que volveremos a reiterar cuando vayamos a celebrar, si Dios quiere, la Eucaristía en el Vaticano, en San Pedro, con el Papa León XIV, que le hemos invitado, y que probablemente venga con nosotros a celebrar a todos los que vamos a peregrinar dentro de unos días, muy poquito, a Roma. Más de 30 imágenes marianas, 27 de ellas patronas de diferentes localidades de la comarca de Talavera de la Reina, acudían hasta la ciudad de la cerámica con sus estandartes para acompañar a la Virgen del Prado en una celebración en la que el prelado toledano explicó dónde encuentra la felicidad el hombre. Solo la fe nos hace felices, solo creer nos hace felices. En un mundo como hoy triste, de desaliento, que ha perdido muchas veces el sentido de la vida, que tiene mucha vida pero no sabe qué hacer con ella. En este mundo así, el gozo y la alegría se llama creer. Dichosa la que ha creído. Y esto es lo que es un sínodo, una experiencia de que los sacerdotes, todo el pueblo de Dios, los laicos, hombres y mujeres, que sois lo mejorcito de nuestra Iglesia. Al término de la celebración eucarística, vicarios, sacerdotes y seminaristas distribuyeron un folleto donde se invita a formar los grupos sinodales y donde se explican los diferentes iconos de este primer sínodo del siglo XXI que se está celebrando en la Archidiócesis de Toledo. Aunque se nos ha quedado algunas semanas atrás, la celebración aquí en la Archidiócesis de San Juan de Ávila es ocasión para homenajear y para conmemorar la fidelidad sacerdotal de algunos presbíteros de esta iglesia local. Y siempre es ocasión, siempre es un motivo de alegría para todos el poder celebrar por los 25 años las bodas de plata, o los 50 las bodas de oro, y últimamente se han incorporado algunos otros metales preciosos. Ha sido pues este año ocasión para celebrar las bodas de diamante, que no son sino los 60 años de sacerdocio. Y tenemos a uno de los que han celebrado esta efeméride este año, muy conocido, muy querido por todo el presbiterio diocesano, que no es otro que don Juan Sánchez Rodríguez. Don Juan, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por habernos dedicado un momento, don Juan. Sí, con mucho gusto hacer cualquier cosa por la diócesis, por el canal diocesano, por la televisión diocesana y por la radio, siempre para mí ha sido, porque he estado siempre muy implicado en la cosa económica en los comienzos de estas entidades tan diocesanas y que tanto bien hacen, y fui siempre defensor de ellas. Dije que esto era como tener 3 o 4 coadjutores a tiempo libre, lanzados por la diócesis, enseñando cosas,
presentando mensajes, cultura, etcétera. Y lo he apoyado siempre, cuando antes alguien decía, es muy caro tenerlo, efectivamente, pero se hace una labor pastoral y apostólica muy buena. ¿Cómo lleva estos 60 años de vida sacerdotal, don Juan? Pues con mucha ilusión. Yo puedo decir que nunca he tenido una crisis, nunca he tenido una crisis de estas que dicen que a los 40 años que se tiene, que se puede tener, como algún compañero, el pobre, ha tenido que sufrir. Yo he estado siempre muy feliz, quizás porque en los destinos que he tenido he estado siempre muy a gusto. Me costaba salir de cualquier cosa que he tenido que dejar la víspera, pero cuando tomaba posesión del cargo siguiente, yo ya estaba entusiasmado. Es mi manera de ser, mi carácter, no una virtud. Me imagino que irá en el carácter. Natural de Guadalupe y ejerce como natural de la Villa de Guadalupe a comienzos de los... ¿Cómo fue su infancia allí en el Guadalupe de comienzos de los años 40? Pues bien, ya en los años de los años 40 tenía ya 5 años, empiezo con 5 añitos, y entonces yo, pues un niño de escuela, iba a la escuela de los frailes, porque en 1908 el cardenal, que fue también arzobispo de Toledo y es beato, Sancha, llevó a los franciscanos a Guadalupe, y entonces les puso 2 condiciones, que al monasterio de Guadalupe le tenían que atender como parroquia, la parte, y que tuviesen 2 escuelas para niños varones, 2 escuelas, y había 2 religiosos que se dedicaban a darnos, no tenían el título de maestros en aquellos tiempos, pero eran hombres cultos, enseñaban las cuentas, el dictado, la lectura, geografía, eran las disciplinas esenciales, y ahí me formé. Te enseñaban a leer y a escribir y las 4 reglas. Las 4 reglas, por eso digo. Las 4 reglas. Sí, sí. ¿Cómo era el hogar familiar de los Sánchez Rodríguez, don Juan? Bien, mi padre tenía una fábrica de sillas y de madera, y yo recuerdo que a los 12 años o por ahí, yo dije a mi padre, yo quiero ser fraile franciscano. Y mi padre me dijo, oye, bien, hijo, pero yo era muy miope desde pequeño, yo a los 8 años ya tenía gafas. Entonces vamos al oftalmólogo en Cáceres y le dice mi padre delante de mí, bueno, el niño va a empezar a estudiar y tal, dice, yo le aconsejaría, la ciencia oftalmóloga no está como hoy, claro, que no estudiase, que se dedicase como usted al trabajo de las maderas. Aquello se quedó así y ya está. Luego a los 16 años tuve una corazonada, como me habían dicho lo de la vista, quise hacerme hermano lego, sin ser presbítero, pero aquello se me pasó en 4 días. El ven y sígueme no le acepté ni una vez ni la otra. Y desde los 16 a los 21, pues en Guadalupe los franciscanos, más que el movimiento de acción católica, tenían la juventud antoniana, algo similar. Entonces yo en esto me estaba educando, mi confesión, jugábamos al ping-pong, nos daban charlas, repito, y ahí fue madurando un poquito mi vida espiritual. Pero esto sí lo quiero determinar porque es muy importante. ¿Cómo fue una llamada como la de Jesucristo al pescador? Deja las redes y ven y sígueme. El día del Corpus en Guadalupe hay una custodia hermosa, pero claro, en comparación de esta, la llevan 4 frailes, la llevaban a hombros y llevábamos el palio. Y yo llevaba el palio. Y yendo por una de las calles empedradizas de Guadalupe, me veo un franciscano. Entonces los franciscanos llevaban el cerquillo, pero que no lleva cerquillo y un pelo peinado para atrás, un tío elegante, con un hábito de mucha más calidad que el que tenían los frailes de Guadalupe, mirando a la custodia así y de rodillas. Y al volver a la sacristía a un fraile amigo mío, le digo, Padre Sebastián, ¿y este fraile qué hace aquí en la comunidad? ¿Es que es distinto? Dice, no. Este es un sacerdote que a los 62 años se ha hecho sacerdote franciscano. Es José Mojica, artista de cine, y lo ha dejado para hacerse franciscano. Y ahora se dedica a ir predicando por Perú y por México para recaudar dinero y entregarlo a la orden franciscana para los niños que se están formando. Y eso fue para mí el ven y sígueme. Recuerdo que dije, si este hombre, con esta cultura,
con ese don de gente, con esta capacidad económica, lo deja. Y yo aquí no. Al día siguiente hablo con un franciscano que quiere, digo, mira, yo me voy a ir ya a fraile y a ser sacerdote. Y me dice, yo te aconsejaría mejor diocesano. ¿Tú has oído hablar de un paisano mío, Nicolás Sánchez Prieto? He oído hablar. He oído hablar, un cerebro, un hombre, y le digo, ese mismo día me entraron prisa. Digo, Nicolás, me ha dicho un fraile que debo de ser sacerdote diocesano. Dice, yo también. Bueno, entonces escribo una carta a Salamanca, al de vocaciones tardías, porque me encuentro con 22 años. Caramba, y entonces un niño no entraba con los niños, ¿bien? Y ese día, al día siguiente, viene el obispo de Coria, Cáceres, a hacer una boda de la presidenta de las Hijas de María de Cáceres. Y el párroco, Benigno Lerchundi, me le presenta y dice, mire, este chico va a ir al seminario. Chiquet, era valenciano, Chiquet, ¿dónde vas tú? Digo, pues mire, señor obispo, he escrito a Salamanca, al de vocaciones tardías, y estoy esperando que me digan que hay que pagar, cómo van mis estudios, que me den una información para hacerlo. Y me dice, si te vienes a mi diócesis, desde ahora hasta que cantes misa, tienes beca. Bueno. Y se lo digo a mi padre, comiendo, claro. y aunque las sillas y la madera daban para vivir, pero no sobraba con exceso, claro, en aquellos tiempos. Sí. Y dice mi padre, ahí, y me fui. Pero resulta que yo me ordenó antes del Vaticano II, y el Vaticano II tenía determinado que cuando un consagrado presbítero de una diócesis nativa pasa a otra, tenían que pedir permiso al obispo residencial, que era el cardenal Plaideniel. Y el cardenal Plaideniel dice que no, que se habían perdido 300 sacerdotes en la guerra, claro, y que necesitaba curas, que no. Y ante el cardenal Plaideniel, que era un personaje, me vengo para acá, pero claro, vengo 8 meses, aquí en el último año, claro, me tengo que venir con buenos informes y tal, de forma que dicen, después de un año será usted ordenado por las normas que había. Un año. Pero el cardenal Plaideniel, por los informes que le había dado Estupiñá, el rector, le dijo, yo interpreto los 8 meses de curso y le voy a hacer a usted cura en un mes. Y cada uno puede decir, en un mes te hacen cura. Sí, tenía todos los estudios hechos, claro, y entonces me dice, el día 15 de agosto, subdiácono, el día 30 de agosto, diácono, y el día 12 de septiembre, presbítero. O sea que en un mes, pero ¿cómo? Él no podía ordenarme, y estaba el concilio plenamente en vigor. El obispo auxiliar Anastasio Granados viene el día 11 de septiembre a ordenarme, y me ordena a las 8 de la mañana en Trinidad 12, donde tenía su casa y la capilla, claro, a mí solo, Ángel Rubio, mis padres, mi hermana y nadie más. Y desde allí me dicen, y en una semana tienes que estar para Extremadura a Siruela. En Siruela. Así que en un mes se me hizo cura. Antes de llegar a todo eso, ¿cómo vivieron en casa que con 21 años y ya muy afianzado allí, pues en la vida familiar, negocio familiar, la pastoral allí, local de Guadalupe, ¿cómo vivió la familia que ustedes se marcharan al seminario? Pues mira, un mal sería exagerarlo un poco, pero es que en ese mismo año una hermana mía se va a Clarisa también. Vaya. En el año 1955, yo para el seminario y ella para el convento de Clarisas de Cáceres. Entonces mi padre nos dijo esta palabra que la tendré grabada para siempre. Nos dejáis a papá y a mamá, ¿y quién va a cuidar de nosotros cuando nos muramos? Lo propio de unos padres. Sí. Lo propio de unos padres. Pero mi padre lo aceptó, no era un hombre de misa dominical, podía faltar un domingo, ir otro, y a los entierros y a las bodas, ya sabe, la vida que entonces un poco rural se llevaba y su trabajo. Mi madre sí practicaba, pero empezamos y luego fueron muy felices, claro, porque los dos, cuando han muerto, ha estado en la cabecera mi hermana la monja y un servidor. Y usted con 21 años ya
¿Cómo llevo? Porque ha hablado del Seminario de Vocaciones Adultas de Salamanca, que merecería una conversación aparte, donde hubo otros muchos de este presbiterio. Pedro Payo de la Cruz hablaba mucho del Seminario de Vocaciones Adultas, y Enrique Barbero Peces, me parece recordar. Hubo muchos que acabaron allí. Pero ¿cómo se vio con 21 años en aquel seminario de Cáceres? Vale, pues entonces el obispo, yo creo que le habló muy bien el fraile, y a él le gustaría al obispo tener un cura de Guadalupe, precisamente, con todo este problema de la Virgen, tener un cura en la diócesis. Pues me dijo, mire, usted tiene bachiller, sí, en el seminario hay humanidades, entonces usted no va a repetir nada, solamente va a estar un trimestre estudiando latín y griego. Entonces me puso un profesor que era beneficiado de la catedral y me daba todos los días 2 horas de clase de latín y de griego. Yo tenía un conocimiento muy superficial de latín, casi llevado a regañadientes, y desde ahí ya empecé la filosofía. Y me fue muy bien en el seminario. Era el mayor del curso, José Luis Garzón era, después cuando vine aquí, el menor. José Luis, nos llevamos 8 años de diferencia de los de mi curso. Bueno, y ya con todo este periplo, todo este largo itinerario entre Guadalupe, Cáceres, Pleideniel y tal, Cáceres, Toledo, con Pleideniel por medio, va a dar como primer destino pastoral Siruela, que era un lugar muy familiar para un extremeño, Siruela. ¿En calidad de qué? ¿De coadjutor? Sí, vamos, el párroco de Siruela era párroco de concurso. Era un párroco que tenía que estar, ella ya anciano, pero no dejaba la parroquia. Era costumbre en aquel tiempo de seguir hasta la muerte prácticamente. Y este señor estaba muy diabético y me dicen que tenía que irme a la semana siguiente de ordenarme. Canté misa el día 19, casé a mi hermana en mi primera misa, que fue un acontecimiento para Guadalupe tremendo, otra hermana que tengo que todavía me vive, y desde allí me voy a Siruela, y entonces el párroco se va un mes a la Mutual del Clero para tratarse, y yo me quedo allí. Yo iba de primer nombramiento capellán y confesor de las Clarisas, recién salido, que había que tener una edad y una experiencia. Es verdad, que antes ser confesor de... Sí, al mismo tiempo todo, confesor y capellán, porque el párroco estaba ya muy delicado. Y después coadjutor de la parroquia. Entonces le ayudé mucho al párroco, estuve 3 años, fui muy feliz, porque en aquel tiempo tuve suerte, de verdad. A mí en la vida he tenido mucha suerte, Dios me ha ayudado. Vino la marquesa de Siruela y yo tenía un salón más o menos como este que me lo habían prestado para la juventud. Empecé a darles allí unas charlitas y cosas de estas, y me dijo que le hiciese una misa para los cazadores muy temprano. Y dice, pero se venga después a la cacería. Y en la cacería me dijo, pídame algo. Y entonces empecé a oír que estaba la televisión en marcha. No había ninguna televisión en Siruela. Y le dije, ¿nos regalaría para los jóvenes del pueblo una televisión? En unos días le dijo al que estaba a su lado, su secretario, pide una televisión como la que tenemos en casa en Madrid y mándasela. Entonces todo esto al pueblo le cayó muy bien, el poder que tiene don Juan, fíjate, una televisión, yo tenía que decir la verdad. Y me fue muy bien, disfruté mucho. Fue de visita pastoral don Anastasio y me dijo, te vas a venir con otro sacerdote mayor a Talavera de la Reina de coadjutor, de Santiago, de la parroquia de Santiago, don Eladio López Iglesias, un santo hombre, pero ya mayor, una parroquia en aquel momento de 18.000 habitantes, y estuve de coadjutor con él, y después desde ahí al patrocinio. Cuando llega a Talavera, ¿con qué edad llega a Talavera de la Reina? Pues llegó 3 años, 70, en el año 70, pues llegó tenía cuando me ordeno 35 años. 35 años. Que pasó por ser el cura joven de Talavera. Sí, entonces, que era el cura más joven. Ya Talavera es un poco distinto. ¿Cómo era la Talavera de comienzos de los 70? ¿Cómo era aquello? Pues mira, caí bien allí, no por mi mérito, pero lo que acabas de decir un poco, un cura joven. Entonces todas las predicaciones que había que hacer por allí tiraban del recién ya, todavía con sotana,
pelo en mi cabeza, la rayita al lado, así como tú, un hombre un poco, mi carácter, ¿no? Sí. Pues sí, disfruté muchísimo. Y desde allí me pide don Marcelo, que ya era obispo, porque en la época de Tarancón estuve en Santiago, Tarancón también estuvo muy deprisa para Madrid, y don Marcelo me manda a don Rafael Palmero que me encargue de la Cáritas Interparroquial de Talavera, del Colegio Dirección Espiritual de los Hermanos Maristas y las Misioneras de la Providencia, profesor de religión. Y después me mete la Granja Escuela. Yo había días que me comía las lentejas con el poco de tortilla que me preparaba mi madre, que vivía, me tenía que ir otra vez a las 2 o a las 3 a dar clases. Trabajé mucho y disfruté muchísimo. Y después me mandan a Patrocinio, a la creación de una nueva parroquia. Y allí hice unas viviendas sociales, hice el templo parroquial, le acabé de construir porque no había más que el cascarón, podíamos decir, y después ya, pues, me llama un día después de llevar 11 años y la parroquia empezó a tener vida de Patrocinio y la sigue teniendo. Ha tenido muy buenos sucesores, de verdad. Ahora mismo el que está con Santuario de San José lo está haciendo muy bien. Pues entonces me dicen que, y me llama don Marcelo y me dice por Rafael Palmero, oye, mira, he pensado hacerte ecónomo. Digo, vamos a ver, yo no sé de eso una palabra. Sí, tú has hecho estas viviendas, has hecho todo lo del templo y no has pedido una peseta a la diócesis. Digo, pero mire, he tenido mucha suerte porque he tenido buenos amigos en Talavera. En aquellos años las colectas se hacían mucho mejor que en la ciudad de Toledo, con perdón a Toledo. Talavera era muy generosa. Yo creo que sigue siendo para muchas cosas. La prueba que un comedor de 100 personas que abrí sigue hoy en día manteniéndose. Eso le iba a decir, don Juan, porque el asunto es que usted monta la Cáritas Interparroquial o el albergue. ¿Qué fue lo que se hizo entonces? Vamos a ver, la Cáritas Interparroquial me manda, y yo, cuando tengo un solar grande para la casa del cura. Y yo dije, en este barrio pobre, si yo me hago aquí una gran casa, es criticado. Entonces digo, voy a hacer unas viviendas sociales y un albergue para marginados. Don Marcelo le encantó la idea, pero en el barrio cayó mal, porque lo que querían, que yo no trajese allí drogadictos, esto es lo que querían. Ya hay allí, en aquel barrio, un poquito de, pues encima esto, lo que me querían era que pusiese unos talleres de confección, que era lo que en aquel tiempo te suena. Las cooperativas aquellas. Las cooperativas. Y yo me dije, ya hay 2 o 3 por ahí, y yo no, me dediqué a esto. Todo aquello salió bien. Yo lo único que le dije a don Marcelo, yo no estoy preparado para la economía. Y dice él, mira, esto lo has hecho, vamos a hacer una cosa. Si yo, después de un año que llevas de ecónomo, no estoy contento contigo, te doy una buena parroquia en otra parte. Fuera de Talavera te doy un pueblo bueno. Si tú no estás, me lo manifiestas y la misma palabra que te digo, la cumplo también. Te mando una buena parroquia de ahí por hacer esta experiencia de tal. ¿Sabes qué tiempo ha surgido ahí? 18 años de ecónomo. Nadie me preguntó nunca más. Usted llega aquí a la administración diocesana, que bien merecería la pena explicar lo que era la administración diocesana de entonces. Era don Balbino, me parece recordar, pero ¿verdad? Llevándolo muy bien como se llevaba entonces. Don Balbino, una libreta grande, ingresos y gastos. Allí muchos cuadernos de espiral había por allí, por aquel entonces. Sí. ¿Quién estaba también por entonces? Don José Manzano, ¿no? Bueno, entonces, don José Manzano era un hombre muy experto en el ordenador. Sí, recuerdo. Y don Marcelo me encargó que había que preparar aquello técnicamente. Entonces yo estuve en Oviedo, estuve en Zaragoza, donde había ecónomos que ya lo tenían en esta línea, aprender un poco de ellos, y entonces al volver digo, nos haría falta algún sacerdote. Y Pepe Manzano se ofreció, y vino, y en el ordenador pues me ayudaba muchísimo. Y Félix García Merino. Eso iba a decir, recuerdo remotamente a don Félix García Merino, muy mayor por allí, don Balbino, que era el ecónomo, era el que... Pero él no necesitaba mucho a nadie. Un libro grande, ingresos, nóminas de este mes para los curas, tanto, entra de donativo, tanto, al final, tanto. Sí, entradas, salidas y ya está. Pero era como se llamaba. No, era así, era así. Recuerdo a don José Manzano detrás de un monitor de aquellos de aquella época, que era el que estaba informatizando, y usted.
¿Y cómo surge el que llega a presidir la economía diocesana? Porque usted entró como ecónomo adjunto de don Balbino. Sí, pero un tiempecito, pero ya me dijo don Marcelo, vienes para ser ecónomo. Don Balbino lo va a dejar muy prontito. Tardó luego un poquito. ¿No? Don Marcelo le trató bien y se lo merecía. Yo quiero dar un homenaje a don Balbino, lo hizo muy bien, con su libro grande, pero era un hombre muy honrado y lo llevó muy bien. Y entonces, ya cuando un día dispone don Marcelo de que yo ya me haga cargo de la economía, pues me nombra. Y entonces, pues lo consultó al Colegio de Consultores, lo consultó al Colegio de Economía, porque este nombramiento hay que consultarle. Pero vamos, solo recibir el place o no place, porque el arzobispo puede hacer lo que... Y me nombró con mucha ilusión, y entonces él no tenía idea, lo puedo contar, y que se entienda bien. Don Marcelo no tenía mucha idea de la economía, cómo se llevaba, porque no era tampoco muy fiscalizador para estarlo mirando. Y entonces me dice a mí el primer día, vete a los bancos y tráeme un extracto de todas las cuentas. Me voy a los bancos y pido el extracto de todas las cuentas. Y digo yo en los bancos, con el nombramiento, para que supiesen que era mi firma, ¿no? Y me decían en los bancos, bueno, luego vengo a las 10 o a las 11 de la mañana por ello. No. Y en administración diocesana había 3 o 4 de los bancos haciendo cola para entregar. ¿Por qué? Para coger simpatía conmigo y que el dinero le moviese con ellos. Bien, pues le llamo a Santiago Calvo, digo, oye, a las 12, José Manzano ya en el ordenador, Banco Santander, Banco tal, y sale la cantidad. Le subo, pero esto. Digo, sí, y don Balbino lo ha tenido, y bien, llevando en su libro, pero él metía sus cuentas y tal, va. Bien. Y me dice, si yo te hubiese conocido antes, digo, pero que esto no es milagro ninguno, si es que está en los bancos, y yo no he hecho más que recibir un esto. Y a la semana me hizo canónigo. Me hizo canónigo. Eso es llegar y besar el santo. Sí. Beso. Y además no me lo dijo ni a mí. No me lo dijo ni a mí. Y yo cuando recibí fue el nombramiento. Normalmente lo dice, oye, te voy a hacer canónigo y tal. Me hizo a mí solo porque se entusiasmó, como estaba de bien en aquel tiempo, tanto la diócesis como el seminario. Porque a mí me dio poderes para administrar toda la diócesis, con mi sola firma y con todo, me lo dio, y entonces y le dije cómo estaba el seminario, que estaba muy bien económicamente, de donativos que llegaban a su persona y los destinaba él al seminario, y luego la diócesis estaba muy bien, porque Plaideniel quedó muy bien la diócesis. ¿Sabes por qué? Porque era el presidente de la cruzada, de la bula de la Santa Cruzada, y todo el dinero que se recaudaba en España por la bula de la Santa Cruzada venía a Toledo. Y quedó bastante bien. Claro, entonces tanto Tarancón como don Marcelo reciben muy bien la diócesis, económicamente hablando. Usted ha sido ecónomo con 4 pontificados, ¿no? El final del tramo de don Marcelo, durante la época de don Francisco, con don Antonio Cañizares. Y don Antonio Cañizares, antes de irse, me llama en una comida que estábamos y me dice, quiero que seas ecónomo. Y digo, bueno, ¿conoce usted los estatutos? Tengo que ser nombrado entre 3. No, pero si no, yo puedo dar un decreto, digo, pero yo así no lo aceptaría. ¿Usted sabe lo que es entrar en el cabildo primado sin que los canónigos hayan participado en una votación? Sí, claro, digo, les va a caer muy mal. Y entró con calzador, entró mal. Claro. Luego me dijo, él saldrá, y salimos 3, y entre ellos salí yo, y él rápidamente me eligió a mí. Y bueno, ha cambiado mucho todo en esta... Y luego don Braulio le estoy muy agradecido, porque cuando cumplo los 5 años que se nombra para el ecónomo, cada 5 años hay que consultar otra vez al colegio, a la economía, y volverle a elegir con la prueba. Cuando esto... No quiso ni pasar por votación. Dio un decreto, done aliter provideatur, hasta que a mí me parezca, le nombro. Y me tiene hasta los 82 años. Eso iba a decir, que ha estado... Hasta los 82 años me tiene. Y luego me jubilo
en 4 años aquí para atrás, porque estuve jubilado cuando estuvo Juan Miguel Ferrer, de DEAN, yo ya estaba, no estaba jubilado, pero era canónigo y tal, y don Braulio, pues después, el día ese, pues me nombró también la dignidad de arcediano como un agradecimiento, que yo de todo corazón se lo agradezco. Sí. Me ha ido muy bien con los obispos, los he respetado mucho, solamente con don Marcelo me atreví a decirle que esto es mucho para mí, lo demás no, ni patrocinio ni ninguna cosa. Ha visto en estos 60 años de sacerdocio, ha visto cambiar todo, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la vida de la Iglesia, ha cambiado también la administración, que es lo que cuenta, que cuando usted llegó allí había cuadernos de espiral y todo se hacía a mano y ha cambiado mucho todo. Sí, ya empezamos con el ordenador y con el Contaplus, que era un programa que ya estaban haciendo y que la conferencia episcopal aconsejaba. Yo tuve que moverme un poquito durante 2 meses en Oviedo, que había un gran ecónomo, en Zaragoza y en la conferencia episcopal. Y luego de mucho canónigo, deán, ¿durante cuántos periodos, durante cuántos años fue deán? 12. 12 años. 12, yo creo que he sido el deán que más tiempo ha estado, sí. Sí, sí. Y luego pero por las obras, es que vinieron muchas cosas ahí y don Braulio tuvo que prolongarme porque estaba muchas obras. Y ahora arcediano, y ahora jubilado en la casa sacerdotal. ¿Qué tal va allí en la casa sacerdotal? Bien, bien, bien. Yo vivo muy bien. Para los sacerdotes mayores y cualquiera joven que tenga una actividad y se quiera desentender del lavado de ropa, de estar de comida, es un sitio ideal. Se vive allí en fraternidad, en un comedor, tenemos actos comunes de rezo, del Santo Rosario, con celebración en la misa. Ahora con un nuevo director, Juan Félix, que también le está dando un aire un poquito acogedor, estamos francamente muy bien y bien atendidos. Sí. Y en estos 60 años de sacerdocio que ponemos delante de todos los espectadores, le iba a preguntar cuál ha sido el momento más difícil, pero con su carácter vitalista te ha dicho al principio que ¿cuál ha sido su momento más difícil en 60 años de vida sacerdotal? Pues quizá el de patrocinio, cuando yo luchaba por hacer el albergue, vi que yo lo quise dar en una homilía al pueblo, que vamos a tener esto, para dije, este hombre está haciendo, y tal, y ahí hubo como un levantamiento que me decían, vamos a escribir al arzobispo, y yo quería, digo, que escriban al arzobispo, porque esto lo está apoyando él, ¿comprende? Claro, claro. A ver qué dice, pero yo creo que no llegó. Rafael Palmero fue por allí y tuvimos una reunión con unos cuantos, y hubo 2 o 3 días que las pasé mal. Digo, qué equivocación he tenido yo con meterme en esto, pero claro, también, porque fue el primer albergue que se hizo en Castilla-La Mancha de la Iglesia. Sí. Primer albergue. Pasa por ser. Y allí teníamos 25 diariamente, hombres, mujeres, unos en una sección, otros en otra, y quizás es luego, pero luego al final, cuando me vine de allí, estaba felizmente contento. Disfruté mucho, traje a las hijas de la caridad para llevar al albergue, cosa que me costó mucho porque don Marcelo me decía, no te las van a conceder, pero ellas tienen el carisma de los pobres. Cuando se les ofrece algo que es muy vicenciano, lo aceptan. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de estos 60 años? Pues quizá yo recuerdo con mucha alegría mi primera misa con la boda de mi hermana y todo el pueblo de Guadalupe, la basílica abarrotada. La basílica ya. Es que mi hermana era muy famosa en el pueblo, con cariño, tenía ya su novio, también de una familia bastante buenecita, distinguida, y bueno, mucha gente invitada, y yo lo recuerdo aquel día con mis padres presentes, mi madre lavándome las manos, como se hacía un poquito en aquellos tiempos, la primera misa, con la bendición papal, con la Santa Cruz, recuerda. Pues yo fui muy feliz, les recuerdo con mucha alegría, y luego he estado muy a gusto en Siruela. La prueba es que suelo ir mucho por allí, porque en las monjas me reciben y me tienen en su hospedería y me invitan con frecuencia, estoy muy a gusto. Talavera, muy feliz también, me ayudó mucho económicamente para esa obra. Y después de ecónomo he estado muy a gusto también, y de deán también. Me han tocado en deán, pues fíjate, la sacristía, las cosas adyacentes, todo renovarlo, pintarlo, retocar el expolio, llevarle a que nos le preparasen, la custodia,
el tesoro de la Virgen. Es que tuve suerte de que hubo necesidades en que yo estaba en ese ejercicio que tú y otro que hubiese estado las tenía que haber hecho. Y de Siruela al día de hoy, ¿qué persona es la que más le ha impresionado? Pues verá, tengo yo una impresión que a lo mejor puede extrañar un poco. Cuando yo estoy en tercero de teología, se cumplen los 450 años de la fundación de los seminarios por Trento. Y entonces me designan a mí para que vaya con otro compañero a Roma. Caramba. De todo el mundo acudimos seminaristas. Caramba. Acudimos. Y yo había visto la estampa de Pablo VI, una carita bien, esta foto un poco más antigua, blanco con sultana, pero muy rica. Y tuve la suerte de que le traían en la silla gestatoria y yo estaba a esta distancia muy cercano de él. Y le veo cuando da las bendiciones que tiene venas como todo el mundo. Y las venas aquí como las personas ya mayores. Me causó una impresión de ser un hombre. Y entonces eso me dio a mí, digo, aquí tienes una cosa mandada por Dios en la carne de un hombre. Estudiamos teología, el verbo se hizo carne, no en el Papa no es que sea encarnación, pero entiéndeme, y me hizo un impacto tremendo. Y luego tengo otro impacto cuando me mandaron a Roma a estos años de reciclaje, 25 años, pues tuvimos con San Juan Pablo II misa en su capilla privada. Sí. Y él estaba a esta distancia, él presidía, y aquí en un banco estábamos todos los alumnos que estábamos de toda España, éramos unos 40 o 50. Y empezó uno a cantar Tú has venido a la orilla. Y el Papa, con el zapato rojo que entonces llevaba, hacía así y se quedaba fijo en mí. Y yo cantaba. Y a mí me estaba dando como miedo. ¿Qué estará viendo el Santo Padre en mi corazón? Yo pasé un momento de ternura, le recuerdo. Y él así, no lo pronunciaba, pero llegaba la música. Tengo esas dos cosas de Pablo VI como momentos impresionantes en mi vida. Luego he tenido muchos en el sacramento de la penitencia, haber confesado a alguna persona que lo merecía mucho y te impacta también el bien que puedes haber estado haciendo, ¿no? Es decir, a este hombre o a esta mujer le he liberado de todas sus culpas. Pues nada, don Juan, muchísimas gracias por su testimonio, por su servicio y por tantos trabajos al servicio de esta iglesia local. Y sigo haciendo alguna cosita. Sí, hombre, el Hospital Quirón, confesor de monjas, he estado del seminario menor también confesor, lo que me han pedido. Mientras uno tenga fuelle, mientras ¿verdad? Pueda, con el bastón ya hay que hacer. Muchísimas gracias, lo he dicho, nada, don Juan. A vosotros también por vuestra movilidad. ¿Tú cómo estás de años de jubilación? Yo estoy bien, yo tengo algo más. ¿Ya tienes las bodas de plata? Las de plata las tengo cerradas. Caminas hacia las de oro. Bueno. Porque Dios te conceda una buena suerte sacerdotal. Bien, muchísimas gracias. A ti. Tres seminaristas recibieron el sacramento de la confirmación este pasado domingo en la misa del Día de la Ascensión en la Catedral Primada. Dos de ellos del seminario menor y otro del mayor, todos ellos acompañados por familiares y amigos. Don Francisco abundó en su homilía en los dos asuntos de la celebración. Insistió en la importancia de los sacramentos de la iniciación cristiana en todos los que se preparan para el ministerio y en la vida de todos los cristianos. Y en el domingo de la Ascensión recordó que nuestra verdadera patria está siempre en el cielo. Son los tres catecúmenos que este domingo recibieron el sacramento de la confirmación en la Catedral Primada. Don Francisco Cerro Chaves en su homilía explicó la necesidad de la catequesis para prepararlos y recibir debidamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Son tres sacramentos que llevan consigo mucha catequesis, porque si no recibes catequesis no te enteras de la fiesta, no te enteras de lo que recibes. Por eso hay que tener esos tiempos de formación. Y esto dará lugar a otros dos sacramentos que son de la vocación. El matrimonio, vocación de todo hombre y mujer, que se siente llamado a compartir su vida, pero invitando a Jesús a su boda para que garantice con su sello el amor, como dice el ritual del matrimonio. Y por otra parte, la vocación sacerdotal.
El señor arzobispo de Toledo presidió la Eucaristía en el día de la Ascensión, con una invitación a poner su mirada en nuestra patria, que está en el cielo. Este sacramento me tiene que llevar a poner la mirada en Cristo, que es nuestro cielo, en el corazón de Jesús traspasado, que comenzamos ahora este mes de junio dedicado al corazón de Jesús. ¿Por qué Jesucristo es nuestro cielo? Porque eso es lo que va a decir, es nuestra patria. Nuestra patria es Jesús, es llegar al cielo. El prelado toledano concluyó su homilía señalando que contemplar y vivir mirando a Jesús debe llevarnos a salir y evangelizar a todos. Valladolid acoge este fin de semana el Congreso Iesu Spes Mundi, Encuentro Internacional de la Devoción al Corazón de Jesús, una cita que reúne a más de 400 participantes y una veintena de ponentes procedentes de España, Europa y América, en una efeméride que se enmarca en el Jubileo de la Esperanza y en el 350 aniversario de las apariciones del Corazón de Jesús. El evento ha sido organizado de forma conjunta por la Archidiócesis de Valladolid, la de Toledo y el Instituto del Corazón de Cristo, con la colaboración de distintas instituciones civiles y religiosas. Con el lema Corazón de Jesús, Esperanza del Mundo, del 6 al 8 de junio se celebra en Valladolid el Congreso Internacional del Corazón de Jesús, un encuentro promovido por el Instituto del Corazón de Cristo que pretende fomentar la evangelización, la vida espiritual y el trabajo apostólico desde el corazón de Cristo. Ha tenido una amplia acogida. De hecho, hay 400 plazas, que es el aforo del salón de actos donde tendrán lugar las conferencias, y se ha llenado desde prácticamente los 3 primeros meses que se abrió la inscripción. Dado que esto es así, se podrá ver el congreso por streaming a través del canal de YouTube de la Archidiócesis de Valladolid. Cor Iesu Spes Mundi es el lema de este encuentro que une 2 jubileos, el del 350 aniversario de las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque y el gran jubileo que comenzó en el mes de diciembre del pasado año. Eso tiene la singularidad que se unen estos 2 acontecimientos, el final del 350 aniversario de las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María, que será el 27 de junio, Día del Corazón de Jesús, y también el Jubileo de la Esperanza. Por eso el título del Congreso es Cor Iesu Spes Mundi. Lo más importante que ha sucedido en la preparación del Congreso es que se ha publicado la encíclica del Papa, Dilexit Nos. Por lo tanto, aunque no lo sabíamos cuando se preparó el Congreso que iba a haber esta encíclica, lógicamente el Congreso va a estar también muy interiorizado desde la encíclica del Santo Padre Francisco. 400 personas se han inscrito para participar en este congreso que contará con la presencia del obispo de Alicante, don José Ignacio Munilla, del obispo emérito de Córdoba, don Demetrio Fernández, don Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, el obispo de Jerez, monseñor Rico Pavés, el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, y el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. Además va a tener 2 intervenciones. Va a tener la vigilia, es decir, la hora santa del viernes, que es primer viernes de mes y mes de junio, pues él la va a presidir en un lugar muy querido por él, que es el Santuario de la Gran Promesa, y luego también va a hablar de un tema muy cercano a él por su trabajo en Valladolid, que es la espiritualidad del Padre Hoyos y la Gran Promesa. Los interesados en disfrutar de este congreso han de saber que pueden seguirlo en streaming a través de la página web del Arzobispado de Valladolid. El señor arzobispo presidió en el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones el pasado miércoles una misa de acción de gracias con motivo del centenario del nacimiento del padre Luis María Mendizábal. Del mismo modo, para conmemorar los 100 años del nacimiento del sacerdote jesuita, la Fraternidad Reparadora en el Corazón de Cristo, junto a amigos y discípulos, han organizado unas jornadas de memoria y agradecimiento, además de una exposición que se puede disfrutar en el Santuario Diocesano, que lleva por título Vivir de veras con Cristo vivo. La vida del padre Mendizábal, que comenzó hoy hace 100 años, no solo han sido palabras, sino para muchos de nosotros ha sido testimonio de que la vida es buscar el agrado de Cristo. Con actitud agradecida por la vida y el ministerio del padre Mendizábal, este miércoles por la tarde el señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa en el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones. En su homilía, el prelado toledano aseguró que su alegría brotaba de su unión con Cristo. Ese era el Jesús que él nos transmitía y que él vivía, sobre todo, ¿no?
Yo creo que esta sería como su primera característica, ¿no? No se acerca superficialmente a Jesús, sino como buen jesuita hace y vive eso que está en la segunda semana de ejercicios, que es el conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle. Toda su espiritualidad refleja la pasión por Jesucristo y por la Iglesia. Así lo expresaba durante la celebración don Francisco Cerro Chávez, quien reconoció que era un hombre muy humano, pero no mundano. Porque era humano, reflejaba ese corazón de Jesús que, por ejemplo, el Papa Francisco ha recogido en Dilesis Nos, y que el Papa León XIV, que sigue la mismo en ese sentido el amor, por ser agustino a la humanidad de Cristo, por supuesto, y por ser, por supuesto, el Papa, y por haber sido obispo de la Iglesia, y por ser también una persona con una profunda comunión con el Señor en su Iglesia, pues se está repitiendo continuamente. Y yo eso le he visto, todos esos detalles de humanidad, de cercanía, que me parece que es lo fundamental, ¿no? El Seminario Mayor de Toledo acogía hoy una jornada sobre el padre Luis María Mendizábal bajo el título Sacerdote según el corazón de Cristo. Y mañana el Santuario Diocesano de los Corazones de Jesús y de María, en el primer viernes de mes, a las 8 de la tarde, celebrará la Santa Misa y a continuación la Hora Santa con audios del padre Mendizábal. La Asociación de Amigos de los Conventos de Toledo ha presentado estos días atrás la programación cultural Veladas de Santa Clara 2025 en el célebre convento del barrio de Santo Tomé. Durante el acto se ha dado a conocer en detalle la programación de esta esperada cita cultural y también se ha explicado en qué gasta la asociación lo que recauda en estas actividades y que abarca aspectos que van desde la ayuda para financiar obras de mantenimiento de los conventos hasta el transporte y acompañamiento de religiosas a sus citas médicas. Este sábado llega la primera cita en este convento. Será una cata de vinos en 2 sesiones, a las 8 y a las 9:30, y el siguiente un concierto de un dúo de violines. Variedad en un amplio programa de propuestas para los próximos meses. Alternamos un poco la temática de los conciertos, tenemos un poco de todo, tenemos desde conciertos clásicos a conciertos más pop, más jazz, lo mismo, con la idea de llegar a todo tipo de público, porque la idea es atraer a la gente a estos lugares y que los pueda descubrir. Microteatro y una visita guiada es la propuesta para el último sábado del mes de junio de la mano de la obra El pájaro enjaulado, sobre el arresto de San Juan de la Cruz en Toledo. Las visitas que hacemos dentro de este programa tienen el aliciente de que se pueden visitar espacios que normalmente no son accesibles. Entonces le gusta mucho a la gente porque además igual es una atmósfera muy sugerente, ya cuando cae la tarde, todo iluminado, con velas, bueno, pues es otra manera de descubrir el convento. Más de 1000 personas participaron el año pasado de las veladas de sábado en Santa Clara y, avalados por su respuesta generosa, la Asociación Amigos de los Conventos pone en marcha esta nueva temporada sus veladas de sábado, sin perder de vista las necesidades y situaciones que viven muchos de nuestros conventos. Con ese dinero que recaudamos el año pasado financiamos un montón de proyectos y actividades de ayuda a los conventos, desde las cosas más básicas como es proveer de alimentos a aquellos conventos que están más necesitados, a ayudarles con obras de mantenimiento. Sabéis que los conventos de Toledo, ya no solo hablamos de Toledo capital, sino de toda la diócesis, la mayoría de ellos son bienes de interés cultural, son casas antiquísimas, antiguos palacios, que tienen unas necesidades de mantenimiento tremendos. Desde este sábado y hasta el último sábado del mes de agosto, el Convento Santa Clara en Toledo acoge un amplio abanico de propuestas, en las que este año, como novedad, incorporan una cata de cervezas de monasterios el día 2 de agosto. Con plazas limitadas, la Asociación Amigos de los Conventos ha dispuesto un número de teléfono para que por medio del WhatsApp puedan formalizar sus reservas. Cáritas Diocesana atendió y acompañó a casi 800 personas en las 3 tareas del área de empleo: orientación, intermediación y formación durante el año pasado, y otras casi 300 se beneficiaron de los 10 cursos organizados. Así lo manifestó la secretaria de Cáritas Diocesana en la inauguración de la 9ª jornada de empleo organizada por esta institución eclesial,
en la que también han participado la consejera de Empleo, el vicerrector de Política Internacional de la Universidad y el concejal de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento local. Financiadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, las jornadas están enfocadas en el trabajo como valor que construye a las personas y a la sociedad. El Gobierno de la región ya ha destinado más de 15,5 millones de euros en apoyo del empleo juvenil, la formación, la seguridad laboral o la economía social. En esta inversión se incluye un programa para ayudar en desplazamientos y manutención para poder emplearse y formarse a la vez. Y para muchas personas que están en situaciones de exclusión, interrumpir su vida y ponerse a formar en una etapa ya de madurez en la vida, pues supone muchas complejidades, entre otras cosas porque también, especialmente las mujeres, están en el entorno de los cuidados y por tanto hay pequeños y mayores a los que tienen que atender. Por su parte, Cáritas Diocesana continúa ayudando a personas que buscan empleo y formación. En 2024 ayudó a 775 personas en esta área y de los 10 cursos organizados en este periodo se beneficiaron 250. Por ello se pretende seguir en la misma línea que lleva marcada esta entidad durante tantos años. Tenemos que seguir trabajando en conseguir que las personas más vulnerables y las familias tengan un empleo digno. Esta jornada quiere poner en valor y quieren poner en foco el trabajo como como valor y como algo que dignifica pues también a las personas. El Ayuntamiento de Toledo, al igual que la Universidad de Castilla-La Mancha, han colaborado en estas jornadas marcadas por la solidaridad, una vez más, de Cáritas Diocesana. Muy bien, pues hasta aquí esta crónica eclesial de estos últimos 7 días. Todo esto y mucho más pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube. Y como siempre no quería terminar sin recordarles que la única manera de sacar adelante de todo esto, la única manera de mejorarlo es gracias a su colaboración y a sus aportaciones. Pueden hacernos llegar todos sus donativos accediendo a Bizum e indicando el código de la Radio Televisión Diocesana, que les recordamos es el 10766, y de este modo enviar una cantidad que nos ayude. Muchas gracias a todos los que ya lo van haciendo. Solo nos queda emplazarles una nueva entrega de Crónica Eclesial ya para el próximo fin de semana, aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, que tengan buena semana, que sean todos felices.